Ah, estos maderistas me han roto la casa. Mirá, me han tirado aquí el pino encima de la chabola. Me han derrotado la chabola. Madre mía, Leñas Perales del puerto. Derrotarme la chabola como me la has derrotado. Esto no puede ser, ya no respetamos ni el patrimonio. Madre mía, me habéis derrotado la chabola. Madre mía, qué bonita está la naturaleza. Madre Dios, lo que es la vida. Las casas que había para aquí de antaño ya todas arruinadas. Venga, empuja fuerte. Toda la chabola me estás derrotando. Madre mía. Aquí hay tema, pero tema. Es un trabajo de negro. Toda la casa me has roto. Llama al seguro para arreglar la casa. Me has tirado toda la casa. Me has tirado aquí todo el pino encima de la casa. Sin control. Mira. Llama al seguro, que preparemos el chalet que me lo has derrotado aquí. Derrotar un chalet sin... No te da vergüenza, jefe. Ah, bueno, y estos jefes... Tirar el pino aquí encima de la ruina. No me saques mucho que no tengo sabones puestos. No pasa nada, los autónomos no tenemos problemas. Eso lo sabemos todo. Bueno, autóctono, estaba ahí con un autóctono de Perales que aquí no ganamos ni para averiar. Un latiguillo. ¿Uno o dos? ¿Cuántos habéis averiado? No, uno, pero estoy de repuesto. Hombre, ya que se va, y llaves nuevas y todo. ¿Hay que comprar algo o hay que ir comprando? Pues día que no, si no se levanta España. ¿Cuál se ha roto, el de girar o el otro? El de abril. El de abrir. Dale la llave. Es la 27. Bien. Es la 27. Estos cacharros nada más hay que avería. Oye, parece un mapache. La cara negra. Eso no pasa nada. Aprieta ahí. Todos allí los latiguillos se van. Sí. Guarda esa y la otra que tienes Juan Luis, que te he comprado dos. Eso como no es un paño que son más caras que las azafrán. ¿A qué? Las llaves. Aquí tenemos a otro autóctono también, que tantos estignados, se revuelcan para aquí como los jabalini. No, tú sacas el jefe. Mira quién es el jefe aquí. Mirá el jefe que blanquino está. Mirá el jefe que blanquino está. Blanco, ya está uno medio recuperado. Estuvo en el hospital el otro día, míralo aquí. Ha estado operado el corazón y estaba aquí trabajando como un negro. Hombre. Y media España para que no quieren hacer nada. Buen día. Y aquí el jefe, mira, el jefe aquí arrodillado trabajando, cortando con la motosierra, mecánico, contable, gestor. Hace a todo. Tratante de madera, vende y compra, lo tiene que hacer todo él. Ah, buen día, ¿te vas a machar un dedo? No creo, no quiero. Dios, qué entrillado está eso, macho. Ya, buen día, es trabajo de mecánico. Esta va la máquina, va muleta, hay que afinarla. Esa máquina no funciona. ¿Pero qué lo estás quitando o apretando? Qué entrillado está eso, dale. Este trabajo es así, todo negro y estiznado. Esto es una mierda. No, esto alguien tiene que hacerlo. Es que si tenemos que pagar... Un mecánico, nada más por venir 400 euros. Vaya, que te lo... Y se pone los guantinos, esos que se ponen unos guantes ahora, todo. Ay, ay, ay. Ahora todavía no, pero cuando hace calor, y se rompe un latiguillo, se acuerda uno, el líquido caliente ahí, que te quema todo. Y es que trabajo. La avería lo que tiene. Nada más hay cabería. Pues es raro que se haya ido ese de apretar. Es raro y encima está ahí metido, pero del roce.
Claro, el roce hace el cariño y de muchos roces se hacen los disgustos después las separaciones. Y le ha hecho cariño al final. Ay, ya tendrás que echarle. Bueno, no ha perdido líquido, ¿no? No, poco. Se ha dado cuenta rápido, Jorge. ¿Te has dado cuenta? ¿Eso has roto tú para no trabajar esta mañana? Que te hemos cazado. O no tenías ganas de trabajar, has dicho a romper un latiguillo, entre van y vienen y se van el día. Hazle que a la gallina igual.